Hola, este video número 16 de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales lo vamos a dedicar entonces a algunos conceptos básicos, eh, tanto de derecho como de derecho civil, algunos conceptos básicos de derecho civil. Vamos a mirar unas definiciones de algunos conceptos básicos de lo que es el derecho civil dentro del derecho privado y pues en general de teoría del derecho y de elementos generales del derecho que también pueden ser como una especie de repaso, ¿no es cierto? Entonces el primer concepto pues que ya vimos es el concepto de derecho, que es un conjunto de normas, ¿no es cierto?, intersubjetivas que son emitidas por el Estado o que el Estado permite que los particulares las emitan para que tenga validez jurídica y que son normas coercitivas. El derecho tiene cuatro elementos: un conjunto de normas intersubjetivas emitidas por el Estado o permitidas por el Estado que sean emitidas por los particulares para que tengan validez jurídica y que tengan coercitividad. El concepto de derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Derecho objetivo es el conjunto de directrices normativas, es el conjunto de normas, ¿no es cierto? Derecho objetivo es el conjunto de directrices, el conjunto de normas jurídicas, ¿no es cierto?, que se contrapone al concepto de derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque mientras el derecho objetivo es la norma, es la directriz, es la regla jurídica, el derecho subjetivo es la facultad inmanente dentro de esa norma jurídica. Derecho subjetivo es una facultad que le otorga el derecho a alguien para hacer algo o para tener algo. Eso es el derecho subjetivo. La ley, pues ya lo vimos. La ley pues tiene varias acepciones, como la norma jurídica que emite el Congreso, pero también como el conjunto de las normas dentro de un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esa es la ley. La norma jurídica pues es una directriz de conducta, ¿no es cierto? Y la norma jurídica pues hace parte de un conjunto normativo denominado el derecho. El conjunto de las normas jurídicas es lo que compone el derecho. ¿Cuál es la característica de la norma jurídica? Pues que es coercitiva, que es emitida por el Estado o permitida por el Estado que lo emitan los particulares para que tenga validez jurídica, y que es intersubjetiva, ¿no es cierto?, la norma jurídica. La jurisprudencia pues es el conjunto de providencias que emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales. Claro que la jurisprudencia también tiene otras acepciones, no excepciones sino acepciones, o sea, como significados de una palabra. Jurisprudencia también como la ciencia del derecho, o en las facultades de derecho de origen español generalmente se llaman facultades de jurisprudencia, pero jurisprudencia como fuente del derecho es el conjunto de providencias, de fallos que emiten los jueces y magistrados, ¿no es cierto? Conjunto de providencias. ¿Qué son las providencias? Son los conjuntos de decisiones de los jueces y los magistrados. Sentencia, que es una sentencia, aunque este es un concepto más de derecho procesal, es un acto jurídico que se emite dentro de un proceso judicial, lo emiten los magistrados o los jueces, y son las que deciden, las sentencias son las que deciden de fondo sobre un proceso judicial. Esa es la sentencia. No necesariamente es el último acto jurídico en un proceso, pero la sentencia sí es el que decide de fondo lo que se está solicitando. El auto, a diferencia de la sentencia, el auto es una orden que emite el juez o el magistrado o las salas de los magistrados dentro de un proceso judicial para impulsar un proceso. ¿Qué es impulsar un proceso? Llevar el proceso a la siguiente etapa, o darle inicio a un proceso, o terminar un proceso, ¿no es cierto? Bueno, un proceso puede terminar por una sentencia, sí y no. Un proceso también puede terminar por un auto, ¿no es cierto? Pero pues este es un tema más ya de derecho procesal. El auto es una orden que da el juez dentro del proceso, pero que no va al fondo de lo que se está solicitando, no va al fondo del proceso. Hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Este es un concepto de introducción al derecho. Hermenéutica es la ciencia y la interpretación del derecho, la ciencia que interpreta las normas jurídicas. Alguien me pregunta, ¿por qué el derecho hay que interpretarlo? A mí alguna vez me lo preguntó una alumna, hace ya muchos años, por lo menos hace más de 10 años, una alumna en curso de conceptos jurídicos fundamentales me preguntó, ¿por qué hay que interpretar el derecho? Porque las normas jurídicas, como se utiliza el lenguaje, el idioma, las palabras dan
a entender diferentes significados. No para todo el mundo las palabras tienen el mismo significado. Fuera de eso, muchas veces las normas jurídicas no están redactadas de la mejor manera. Muchas veces las normas jurídicas utilizan lenguaje científico técnico y muchas veces las normas jurídicas llevan a un diferente alcance en cuanto a su significado, que podría ser en cierta forma subjetivo, porque el lenguaje de cierta forma, el lenguaje trata de ser objetivo, pero tiene una subjetividad también que no se puede negar, ¿no es cierto? Entonces la hermenéutica jurídica es la ciencia de interpretar las normas jurídicas. La costumbre, pues un conjunto de usos repetitivos en una comunidad que se vuelven obligatorios. La costumbre es un conjunto de usos repetitivos que se dan en una comunidad, en un grupo de personas y que se vuelven obligatorios para esa comunidad, ¿no es cierto? La costumbre, pues en el Código Civil colombiano por lo menos tiene tres manifestaciones: la costumbre contra legem, que es la costumbre prohibida por el derecho; la costumbre secundum legem, que el derecho no la prohíbe; y la costumbre praeter legem, que es costumbre que se vuelve fuente formal de derecho, ¿no es cierto? Bueno, la presunción, ¿qué es una presunción? Una presunción es una deducción que yo hago de un hecho conocido sobre un hecho desconocido. En la legislación colombiana y en general en la teoría del derecho hay dos tipos de presunciones: presunción de legal y presunción de derecho. La presunción legal es la que admite prueba en contra. La presunción de derecho no admite prueba en contra. ¿Para qué se utilizan las presunciones? Cuando yo desconozco algo, pero por unos indicios, trasladando un concepto de derecho penal, yo asumo que determinado evento, determinado hecho se está dando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo aparezco en este video con serpentina en el pelo, que es el ejemplo que yo pongo en clase, ustedes no saben qué es lo que pasa, pero pueden deducir de ese hecho desconocido que no saben por qué yo tengo serpentina, o que yo estoy de cumpleaños, o dos, o que yo estoy en una fiesta. El hecho desconocido es no saber por qué tengo la serpentina. El hecho conocido es tener la serpentina. Entonces la presunción es deducir de ese hecho conocido un hecho desconocido. La presunción legal admite prueba en contrario, ¿sí? La presunción de derecho no. Por ejemplo, una presunción podría ser, no, pues que yo estoy de cumpleaños. Esa es una presunción que ustedes pueden asumir. ¿Cuál sería la prueba en contrario? Pues preguntarme a mí. Yo les digo, no, es que yo estuve en la reunión de un amigo, estuve en la reunión de un cumpleaños de un familiar y por eso vengo con serpentina en el cabello. Esa es una forma de desvirtuar la presunción, ¿sí? La operación lógica. Derecho real. ¿Qué es el derecho real? Este es un concepto de derecho civil. En el derecho civil clásico, el derecho real es la relación entre una persona y un objeto. Ustedes dicen, pero bueno, pero si usted nos enseñó en la lección número 1 que el derecho es relación entre personas. Sí, de hecho hay un autor francés que se llama Josserand que dice que esto es un monstruo jurídico, que pensar que el derecho real es una relación entre una persona y un objeto. ¿Cómo hace una relación entre una persona y un objeto? Sí, por ejemplo, mi relación, por ejemplo, con el computador es una relación de qué tipo, de propiedad. El computador me pertenece a mí, ¿sí? Ese es el derecho de propiedad, ese es el derecho real. Josserand dice no, porque el derecho es relaciones entre personas. Usted lo que tiene es un derecho con el computador, pero con respecto a todas las personas, a los terceros, en el sentido de que los terceros tienen que respetar el derecho de propiedad sobre ese computador. Ese es el derecho real. Derecho personal es un derecho entre personas. ¿Cuál es el ejemplo del derecho personal? La obligación jurídica. La obligación jurídica que ya vamos a ver la definición. Derecho privado, pues es el conjunto de normas jurídicas en los cuales la norma jurídica dentro del derecho privado, quien está en la relación jurídica son los particulares, ¿sí? A diferencia del derecho público, en el cual en la relación jurídica quien está es el Estado. Cuando en la relación jurídica está el Estado, es una norma de derecho público. Cuando en la relación jurídica hay particulares, la relación es de derecho privado, la norma jurídica es de derecho privado. Doctrina, pues es el conjunto de opiniones que dan los juristas sobre la ley, ¿no es cierto? Que puede ser tiene dos momentos. Una, la doctrina que ayuda a interpretar normas jurídicas, y dos, la doctrina que sirve para animar la emisión de normas jurídicas, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos cuando vimos el video sobre la doctrina como fuente del derecho. Persona, ¿qué es persona? Un sujeto o ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Eso lo dice en los códigos civiles, el Código Civil de Bello,
define a persona como un sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Hay persona jurídica o persona moral, de la cual habla el Código Civil, por ejemplo el Código Civil de Bello, el Código Civil colombiano, dice que persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Obviamente se discute mucho sobre lo del ente ficticio, ¿sí? Por ejemplo, una empresa, una asociación, una fundación, una universidad, uno dice, bueno, pero ¿qué ente ficticio puede ser? Pues si usted es profesor, por ejemplo, en una universidad que es una fundación, ¿quién le paga a usted, por ejemplo, el sueldo? ¿Sí? El Espíritu Santo. Se discute mucho sobre si la persona jurídica realmente es ficticia. Es una entelequia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, a diferencia de la persona natural. ¿Qué es la persona natural en el Código Civil de Bello, en los códigos civiles clásicos? Un ser de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Un ser de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Supongamos, un niño de una semana de nacido, ¿es persona sí o no? ¿Persona natural? Sí. El problema es la capacidad de ejercer los derechos que tenga ese recién nacido, pero es persona. Desde el momento en que se separa de la madre, respira por una vez y nace, pues, nace, se separa de la madre y respira por una sola vez, ya es persona. Persona natural, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Dentro de las personas jurídicas encontramos las fundaciones. ¿Qué es una fundación? Una fundación es un conjunto de activos y pasivos con personalidad jurídica. Una fundación es un conjunto de activos y pasivos con personalidad jurídica. Es una persona jurídica. Por ejemplo, una universidad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo una plata, tengo unas fincas y dedico eso a la creación de una universidad, a una fundación. ¿Sí? La fundación está compuesta por activos y pasivos. Claro que pues componer una fundación con pasivos, o sea, con deudas, pues se compone con activos. ¿Qué son los activos? Pues bienes sujetos de ser avaluados, de ser susceptibles de ser avaluados económicamente. Por ejemplo, dinero, un carro, una finca, joyas, ¿no es cierto? Con eso yo puedo conformar una fundación. A diferencia de las corporaciones, que son personas jurídicas en las que tenemos las asociaciones y las sociedades, que están compuestas ya no por bienes, sino por personas. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una sociedad? Tanto la asociación como la sociedad son personas jurídicas, son personas que se constituyen para lograr un fin. ¿Cuál es la diferencia entre la asociación y la fundación? Que la asociación está conformada, mejor dicho, en su conformación se rige por el derecho civil, mientras que la sociedad se rige en su conformación, la sociedad se rige por el derecho comercial. Algunos de ustedes estarán diciendo, pero luego no es el ánimo de lucro. No, por ejemplo, el profesor José Ignacio Narváez, en su libro clásico Teoría General de las Sociedades o Teoría de las Sociedades, dice que ya no, que ese concepto ese concepto clásico de diferenciar la asociación de la sociedad, como que la asociación no tiene ánimo de lucro, mientras que la sociedad sí, ya no. ¿Por qué? Porque hay asociaciones, incluso fundaciones, que pueden ganar más plata incluso que una fundación, que en teoría es sin ánimo de lucro. ¿Sí? Es por qué derecho se rige en su conformación como persona jurídica. La asociación se rige por el derecho civil, mientras que la sociedad se rige por el derecho mercantil. Bueno, ¿qué es el nombre? Esto es un concepto de derecho civil. Nombre es un conjunto de palabras que identifican a una persona. El nombre es el conjunto de palabras que identifican a una persona. ¿De dónde viene la palabra nombre? De nomen. Es una palabra latina. Pero resulta que la palabra nomen no se refiere al nombre como nosotros. Por ejemplo, yo me llamo Francisco. Nomen es una palabra en los romanos que significa apellido. Es como el apellido, el tronco gentilicio del cual, por ejemplo, mi tronco gentilicio del cual desciendo, pues se llama Bermúdez y Guerra. Son dos troncos gentilicios de los cuales yo desciendo. Entonces, nomen es una palabra latina que inventaron los romanos para referirse a eso. Lo que sería el nombre, o sea, Francisco es el prenomen. Entonces el nombre está conformado por, pues en la legislación civil, por lo menos la colombiana, la persona tiene un prenomen y dos nomen. O sea, Francisco Bermúdez Guerra
Y pues el nombre en la legislación colombiana está sujeta a la filiación, o sea, si uno nace en un matrimonio, si uno no nace en un matrimonio, si ha sido reconocido por el padre, si no ha sido reconocido por el padre, si tiene padres conocidos. Entonces el nombre depende de la filiación de la persona. El estado civil. Bueno, el nombre, las personas jurídicas, tanto las personas jurídicas como las personas naturales, tienen nombre, ¿no es cierto? Obviamente, pues no bastarían un minuto para dar toda la definición, solamente voy a decir la definición de nombre, conjunto de palabras que identifican a una persona. En la legislación civil colombiana el nombre no está en el patrimonio de la persona, en la legislación civil es el nombre de la persona jurídica, sí eventualmente podría estar en su patrimonio porque muchas veces es una marca, es un derecho inmaterial pero de tipo patrimonial, ¿no es cierto? Bueno, ¿el estado civil qué es? Estado civil es la posición de la persona en la familia con respecto al Estado, la posición de la persona en la familia con respecto al Estado. ¿De dónde viene la palabra estado civil? El estado civil viene del status civitatis, viene de los romanos. ¿Por qué? Porque en Roma las personas tenían diferentes estados. Estaban los pater familias, estaban los sui juris, que son los libres, los manu juris, que son los esclavos, los patricios, los plebeyos, los extranjeros. Los ciudadanos romanos se regían por el derecho civil, los extranjeros se regían por el derecho de gentes, ¿no es cierto? Las mujeres estaban sujetas a la tutela del pater familias. Entonces, de ahí viene el nombre Estado civil. ¿Qué es el Estado civil en nuestra legislación? Por eso, esa posición de la persona en la familia con respecto al Estado. Entonces, la persona está casada, hay actos jurídicos que determinan el estado civil de una persona como el matrimonio, pero también el divorcio, y hechos jurídicos que determinan el estado civil de una persona, el nacimiento o la muerte, ¿no es cierto? ¿Las personas jurídicas tienen estado civil? No, porque el estado civil solo se refiere a las personas naturales. Capacidad es la facultad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Hay dos tipos de capacidad, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tienen todas las personas, de gozar de sus derechos. Por el hecho de ser persona, tiene capacidad de goce. La capacidad de ejercicio ya está referido a si puede ejercer esos derechos patrimoniales y civiles por sí mismo. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica no, es un incapaz absoluto porque no puede hacer actos por sí mismo, necesita de un representante legal, que es ¿quién? El gerente, el representante legal. Un niño de 2 años tampoco puede ejercer derechos por sí mismo, necesita un representante legal, sus padres. ¿Sí ven? Entonces la capacidad es esa facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones, pero puede estar limitada en su capacidad de ejercicio por la edad. ¿Sí? Hasta los 12 años las personas son incapaces absolutos, necesitan para hacer las transacciones tanto de bienes muebles como inmuebles de un representante legal. La incapacidad relativa es que sobre bienes muebles sí pueden realizar transacciones o contratos o actos jurídicos, pero sobre bienes inmuebles no, necesitan de los padres, por ejemplo. Y las personas de más de 18 años que tienen capacidad plena. Entonces, la capacidad es esa facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones, por sí mismo o por interpuesta persona. ¿El patrimonio qué es? Conjunto de activos y pasivos en cabeza de una persona susceptibles de ser avaluados económicamente. Conjunto de activos y pasivos en cabeza de una persona susceptibles de ser avaluados económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué avalados económicamente? Porque la persona puede tener activos pero que no sean susceptibles de ser avaluados económicamente. Por ejemplo, la honra. ¿Sí? La honra es algo que no se puede evaluar de tal manera en un mercado. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, yo puedo llevar este computador a un mercado, me pueden dar 100.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, el patrimonio, conjunto de activos y pasivos susceptibles de ser avalados económicamente. Todas las personas tienen un patrimonio, solo hay un patrimonio. ¿Sí? Las personas jurídicas tienen patrimonio. Nacionalidad, ¿qué es la nacionalidad? La relación de la persona con el Estado. ¿Sí? La nacionalidad se determina por 3 elementos: el jus soli, el jus domicili y el jus sanguinis. El jus soli es el derecho de nacimiento, el jus sanguinis es el derecho de consanguinidad y el jus domicili es el derecho de domicilio. En Colombia, para ser nacional por nacimiento, se requiere tener 2 de esas 3 características. De tal forma que si yo no nací en Colombia, pero mis padres o alguno de mis padres es colombiano y yo después me domicilié en Colombia, puedo ser nacional por nacimiento colombiano. A contrario, censo, si una persona nació en Colombia, pero ninguno de sus padres es colombiano y no se domicilia en Colombia, no es nacional por nacimiento.
así tenga el jus soli. Entonces, para ser nacional por nacimiento por la Constitución de Colombia, se requiere tener 2 de esos 3 requisitos para ser nacional por nacimiento. Están los nacionales por adopción, que son personas que no cumplen los requisitos, pero solicitan carta de naturalización para ser nacional por adopción en Colombia. Necesitan haber vivido un tiempo, que generalmente creo que son como 4 años. Haber vivido creo que son 4 años en Colombia. Hacen un examen y pues se les da la nacionalidad por adopción, ¿no es cierto? La nacionalidad por adopción. Bueno, y los extranjeros pues que no son simplemente, no tienen una relación jurídica con el Estado, salvo si cometen por ejemplo un delito, en Colombia se les aplica el estatuto territorial, si tienen fuero diplomático, no van a ser juzgados en Colombia sino en su país de origen. Es muy importante, por ejemplo, el tema de la inmunidad diplomática, que hay gente que piensa que los diplomáticos que tienen inmunidad diplomática pueden cometer cualquier delito. No. Ellos en el país donde cometieron el delito, por ser diplomáticos, no son juzgados en ese país, son juzgados en su propio país. O sea, no tienen inmunidad sino fuero diplomático. Es diferente. Inmunidad es que uno no es juzgado nunca. No, fuero es que uno lo juzgan en su país de origen. Domicilio es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en un lugar. Entonces la residencia es el lugar físico donde yo esté, acompañada de ese elemento subjetivo de querer estar ahí. ¿Sí ven? Entonces una cosa es el domicilio y otra cosa es la residencia. ¿El domicilio qué es también? Pues es un mecanismo para deducir efectos jurídicos. Por ejemplo, dónde se va a demandar una persona, ante qué juez se va a demandar, qué juez es competente. Para eso se determina el domicilio. Yo, si soy un menor de edad, ¿cuál es mi domicilio? El de los padres. Si soy una persona sujeto a curatela, ¿quiénes son? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuál es mi domicilio? Entonces, el del domicilio del representante legal. En las personas jurídicas, el domicilio se determina en los estatutos. Las personas naturales pueden determinar su domicilio, salvo las personas que son menores de edad, que no tengan la capacidad y que están sujetos a representación legal. ¿No es cierto? Bueno, ocupación. ¿Qué es la ocupación? Es un modo de adquirir el dominio de los bienes que no están en cabeza de nadie. Ocupación es el modo de adquirir el dominio, que pueden ser bienes derelictus, ¿no es cierto? O bienes res derelicte, res en derecho civil en latín significa bienes abandonados, por ejemplo los tesoros, o bienes vacantes, que son bienes que no están en cabeza de nadie, que están en cabeza del Estado. La accesión es el modo de adquirir el dominio de aquellos bienes que se juntan o que se adhieren a otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los frutos de un árbol, ¿sí? ¿A quién le pertenecen los frutos? Pues al dueño del bien donde está el árbol. Entonces es una accesión mueble-inmueble. Una accesión mueble-inmueble es, por ejemplo, yo quiero construir un computador, entonces yo cojo la pantalla, cojo el teclado, entonces el que es el dueño de la pantalla, del teclado, pues se vuelve el dueño de todo el computador. Accesión inmueble-inmueble son eso de la abulsión, que habla el Código Civil, de las islas que se forman en los ríos, en los lagos. Entonces de quién es la isla, de quién es el lago, pues el Código Civil determina cómo se determina. Por ejemplo, si la isla está dentro de un lindero, pues la mitad es para el del terreno adyacente y la mitad para el del terreno, para el terreno colindante, ¿no es cierto? Es una accesión inmueble-inmueble. Entonces hay accesión mueble, inmueble, inmueble. Tradición es el modo de adquirir el dominio de las cosas en las cuales se hace el correspondiente traslado del derecho real, ¿no es cierto? La transmisión del derecho real. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro un apartamento, entonces, ¿cómo se perfecciona la tradición? La transmisión del derecho de propiedad se hace, pues, entregándome el apartamento, pero en el Código de Bello, la tradición de los bienes inmuebles se perfecciona con el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, no basta la tradición de bienes inmuebles en el Código de Bello, que es el código que tiene Colombia, con el simple título, sino que toca registrar el título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y así con todas las tradiciones de derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿no es cierto? Para bienes muebles, pues basta simplemente la entrega de la cosa. La sucesión, pues es un modo de adquirir el dominio que se basa, pues, en la muerte de una persona, o sea, la transmisión de los bienes de esa persona a sus sucesores. En Colombia hay unas líneas sucesorias,
entonces que se rigen bajo el principio de que el derecho de herencia desciende, asciende y se extiende. O sea, la primera línea de sucesión, la primera línea de herencia o las líneas sucesorales, la primera es los hijos, después los padres, después los hermanos, después se extiende los tíos hasta los primos, ¿no es cierto? Y el último es las líneas sucesorales, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no es cierto? Los grados sucesorios, los grados de sucesión, que primero son los hijos, si una persona tiene hijos los padres, y si no, pues los hermanos, los tíos, hasta los primos, ¿no es cierto? Los grados sucesorales. Y la prescripción, que es un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo. La prescripción se basa en adquirir derechos por el paso del tiempo, pero también perder derechos por el paso del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, estos son algunos conceptos básicos de derecho civil, ¿no es cierto? En últimas, pues, ¿qué es el derecho civil? Derecho civil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas, de los particulares en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus sucesiones y obligaciones y contratos, ¿no es cierto? De hecho, el Código Civil está conformado en el Código Civil de Bello, el colombiano, por 4 libros: el de personas, el de bienes, sucesiones, y el último libro, que es el de obligaciones, contratos y responsabilidad civil. Entonces, los libros del Código Civil, ¿cuáles son? Personas, el primero; bienes, segundo; tercero, sucesiones; cuarto, obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el derecho civil? Es el que regula las relaciones de las personas en cuanto a eso, en cuanto a las relaciones de las personas, los bienes, las sucesiones y las obligaciones, los contratos y la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Giorgio Del Vecchio dice que es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones patrimoniales de una persona, las relaciones patrimoniales de una persona. Eso habla sobre el derecho civil. Bueno, en el siguiente video vamos a ver otros conceptos de teoría del derecho y de derecho civil. Este es el video número 16. Gracias por suscribirse, por los comentarios que me han hecho. Escríbanme a fbermudez@gmail.com si tienen alguna pregunta, o suscríbanse a este canal, o sigan este curso en mi canal, o en mi canal F. Bermúdez G Legal. Bueno, muchas gracias. Que pasen un feliz resto de día. Y nos vemos en el siguiente video, el último video. Este fue el video 16. El video 17 vamos a ver otros conceptos de derecho civil y conceptos de derecho. Que pasen un feliz día.